Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como corresponda, según a la hora que estén viendo. Vamos a arrancar con la segunda parte de termoquímica. Vamos a iniciar un breve repaso de lo que habíamos dado en la clase anterior. Vamos a empezar un poquito con los diagramas entálpicos en reacciones químicas. Vamos a hacerlo para una reacción genérica, o sea, de reactivos que van a productos, ¿sí? Y lo que tenemos es, bueno, tenemos acá los reactivos que tienen menor contenido entálpico que los productos. Entonces cuando de reactivo pasamos a productos tenemos un aumento de la entalpía del sistema. Por lo tanto, el delta H reacción, que es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, vamos a tener que es positivo, o sea que es un proceso endotérmico. Por otro lado, podríamos tener que los reactivos tienen mayor contenido entálpico que los productos. Por lo tanto, cuando voy de reactivo a productos, el delta H de la reacción es negativo, o sea, es un proceso exotérmico. Bien, las variaciones de entalpía de los procesos suelen recibir el nombre del proceso. Para las descomposiciones químicas, o sea, cuando tenemos un reactivo que da varios productos, esas variaciones de entalpía se conocen como entalpías de descomposición, ¿sí? Luego tenemos que pueden ser que una sustancia ternaria me dé dos sustancias binarias, o puede ser que una sustancia binaria me dé dos sustancias simples. La idea de la descomposición es que yo tengo una sustancia y, o sea, tengo una sola sustancia y obtengo dos sustancias como producto, ¿sí? Dos o más pueden ser. A esas variaciones de entalpía se las suele llamar entalpías de descomposición. Acá en estos casos particulares los que tenemos, por ejemplo, esto es la piedra, el componente principal de la piedra caliza, el carbonato de calcio, y cuando esto se calcina, o sea, se calienta en un horno abierto, genera el óxido de calcio, que es el componente principal de la cal viva, y dióxido de carbono que escapa a la atmósfera. Las unidades de esta entalpía de descomposición son siempre, acuérdense, kilojoule por mol. Por mol, ¿qué significa? Por mol de reacción tal cual está escrita. Bueno, también tenemos las combustiones, que es una combustión. Una combustión es una reacción redox, donde el agente oxidante es el oxígeno y el agente reductor es el combustible. O sea, es antes de que se conocieran bien a fondo las reacciones redox, ya se tenía bastante conocimiento de las reacciones de combustión. Entonces suelen trabajarse como parte, porque son, bueno, son las reacciones donde el humano domina hace mucho tiempo. O sea, piensen que antes de toda la química ya el hombre ya conocía las combustiones y dominaba bastante sin saber exactamente qué era lo que pasaba. Pero bueno, acá tenemos por ejemplo la combustión del carbono grafito, ¿sí? Que cuando se combina con oxígeno da dióxido de carbono. O sea, la variación de entalpía de la reacción ya tal cual está escrita es la entalpía de combustión del carbono grafito. O sea, es el calor que se libera cuando un mol de combustible se quema completamente con oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, pero no hace falta que sean sustancias simples, pueden ser sustancias compuestas, como por ejemplo el metano. Este es un compuesto orgánico. El año que viene van a ver con las profes de quinto química orgánica y van a entender cómo se nombran estos compuestos. Por ahora tienen que saber que esto CH4 se llama metano, que si se combina, se combustiona con oxígeno, forma dióxido de carbono y agua. Y bueno, la variación de entalpía de la reacción tal cual está escrita es la entalpía de combustión del metano. Y podemos también, por ejemplo, quemar sulfuro de hidrógeno, que cuando se combina con oxígeno da dióxido de azufre y agua. Y esto sería la entalpía de combustión del sulfuro de hidrógeno. Todas estas combustiones, acuérdense, las unidades son kilojoules por mol o kilocalorías por mol o joule por mol o calorías por mol. También algunos procesos que no involucran reacciones químicas también tienen intercambios de calor.
por ejemplo, la formación de soluciones. Si yo disuelvo un mol de carbonato de sodio en agua, yo voy a pasar a tener los cationes sodio y los aniones carbonato, esto lo vimos cuando vimos soluciones, y el calor que se libera o se absorbe en esa disolución se conoce como delta H de disolución. Este sería el caso del delta H de disolución de el carbonato de sodio, ¿sí? O sea, sería el calor que se libera cuando yo disuelvo un mol de carbonato de sodio a un volumen infinito de agua. Generalmente los delta H de disolución son a dilución infinita. ¿Qué significa? Que llego a una concentración extremadamente baja, pero disuelvo un mol de sustancia, o sea, en un volumen muy, muy, muy grande de agua. Es así como se lo define lo que serían los delta H de disolución. Pueden ser sustancias iónicas, o sea, acá tenemos otro ejemplo de sustancia iónica, donde tenemos, por ejemplo, el hidróxido de litio, pero también pueden ser sustancias moleculares, ¿sí? Por lo general, estos delta H de disolución suelen ser positivos, o sea, generalmente absorben un poco de calor algunas sustancias cuando se disuelven en agua, pero también existen casos, por ejemplo, como la disolución del ácido sulfúrico en agua, que tienen delta H de disolución negativo, o sea que son disoluciones que liberan calor cuando se forma. Eso a veces también pasa. También las unidades siempre son kilojoule por mol. ¿Por mol de qué? Por mol de sustancia que se disuelve. O sea, un mol de glucosa que se disuelve, un mol de hidróxido de litio que se disuelve, un mol de carbonato de sodio que se disuelve. ¿A qué concentración? A concentración muy, muy, muy baja. Acuérdense que esto es siempre los delta H de disolución a concentración, o sea, a dilución infinita se les dice. O sea que es un volumen muy, muy grande de agua. Para la formación de sustancias a partir de sus elementos, o sea, cuando yo formo una sustancia a partir de sus elementos en las variables alotrópicas más estables, vamos a ver qué significa esto. ¿Se acuerdan que cuando vimos los inicios, o sea, el principio básico de la química del carbono, habíamos visto que el carbono como sustancia simple podía estar en dos formas, el carbono grafito o el carbono diamante? Y el oxígeno, lo habíamos visto que podía estar como ozono, que es trioxígeno, o como oxígeno gaseoso, que es el dioxígeno. Bien, ¿qué significa la formación de sustancia? O sea, los delta H de formación. ¿Qué significa? Bien, es cuando yo formo un mol de la sustancia a partir de sus elementos en las variantes alotrópicas más estables. ¿Qué significa? Que si yo involucro el carbono, tengo que usar carbono grafito, no carbono diamante, que es más inestable. Y si uso el oxígeno, tengo que usar el dioxígeno, no el trioxígeno, que es más inestable. O sea, cuando formo una sustancia a partir de sus elementos en la forma alotrópica más estable. Cuando tengo esta reacción tal cual escrita, el delta H de esa reacción, si se forma un mol de sustancia, coincide con el delta H de formación de esa sustancia. Otros ejemplos, por ejemplo, tenemos por ejemplo la formación del agua gaseosa, a partir de hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso, formo un mol de agua y la entalpía de esa reacción, la variación de entalpía de esa reacción es el delta H de formación del agua gaseosa. También lo puedo hacer con el monóxido de cobre, a partir de cobre sólido y oxígeno gaseoso, y tengo el delta H de formación del óxido de cobre. 2. Y también lo puedo hacer también, o sea, no es solamente con oxígeno que se combinan los elementos, puedo hacer, por ejemplo, la combinación del metal sodio con el gas cloro para obtener cloruro de sodio gaseoso, y esto sería el delta H de formación del cloruro de sodio sólido. Recuerden que siempre es a partir de sus elementos en la forma alotrópica más estable, ¿sí? Si hubiera más de una forma alotrópica del sodio, yo tendría que usar la forma más estable. Como conocemos solamente una nosotros, vamos a usar sodio sólido sin aclarar cuál de todas es. Bien, las unidades de esto siempre son kilojoules por mol. ¿Por mol de qué? Por mol de sustancia que se forma. O sea, fíjense que acá tengo formación de cloruro de sodio y acá tengo
cloruro de sodio, 1 mol. Y ustedes pueden estar preguntándose qué pasa si yo balanceo diferente. O sea, si yo en vez de ponerle acá un medio, si hubiera puesto un 2 acá, o si en vez de poner un medio acá, hubiera puesto un 1 y acá pongo un 2. O sea, ¿qué pasa si en vez de poner así la reacción donde yo tengo que el delta H de reacción es igual al delta H de formación del agua, yo hubiera balanceado la ecuación poniendo un 2 en el hidrógeno y un 1 en el oxígeno, porque no me gustan las fracciones, y obtengo 2 moles de agua en vez de 1. Bueno, en ese caso el delta H de la reacción, como se están formando 2 moles de agua, es igual a 2 veces el delta H de formación del agua gaseosa. Siguiendo en la misma lógica, si yo tengo en la reacción de formación del monóxido de cobre, yo tengo el delta H de reacción es igual al delta H de formación del monóxido de cobre, tal cual está escrita la reacción. Si no me gusta balancear con un medio y quiero balancear con todos números enteros, puedo poner 2 moles de cobre sólido que reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de óxido de cobre. En cuyo caso el delta H de reacción van a ser 2 veces el delta H de formación del óxido de cobre. Fíjense que yo a esta reacción, toda esta reacción lo que hice fue multiplicarla por 2. Yo la multipliqué por 2 y obtengo esta. Entonces, si este delta H de reacción es igual al delta H de formación del monóxido de cobre, este delta H de reacción ahora lo multiplico por 2 y me da el delta H de formación. O sea, este lo multiplico por 2 y me da el delta H de reacción. Bueno, ya a esta altura habrán visto que hay algunas coincidencias. Por ejemplo, hay algunas reacciones que podemos llamarlas de combustión o reacciones de formación. Por ejemplo, acá la formación del dióxido de carbono a partir de carbono, grafito y oxígeno. ¿Qué es? ¿Es la reacción de combustión del carbono grafito o es la reacción de formación del dióxido de carbono? Bueno, son las dos cosas al mismo tiempo. Y de hecho va a coincidir el delta H de combustión del carbono grafito a partir de, o sea, podemos obtener el delta H de formación del dióxido de carbono a partir de quemar un mol de carbono grafito y ver cuánto calor se libera. En esa reacción podemos saber cuánto calor se libera al formar un mol de dióxido de carbono. De hecho, es así como se logran muchas veces los calores de formación de muchas sustancias, a partir de las combustiones, que eso es lo que vamos a ver en la próxima entrega de termoquímica. Acá tenemos, por ejemplo, el delta H de combustión del hidrógeno coincide con el delta H de formación del agua gaseosa, ¿sí? O el delta H de combustión del cobre es igual al delta H de formación del monóxido de cobre. Y acá nos pregunta este personaje que va a este restaurante poco apreciable, ¿y las entalpías de formación? ¿Dónde están las entalpías? ¿Dónde encontramos esa? Bueno, en el cuadernillo ustedes tienen listadas las entalpías, una tabla de entalpía en la página 25 y subsiguiente, la página 26. Ustedes tienen una tabla donde tienen muchos valores de entalpía de formación de distintas sustancias, ¿sí? Si ustedes se fijan, van a ver una coincidencia que las sustancias elementales en su estado holotrópico más estable, bueno, acá lo van a tener, acá le estoy marcando el azufre, pero van a ver que generalmente esos delta H de formación son cero. Eso es la clase que viene, lo vamos a retomar y vamos a ver qué significa eso. Bueno, veamos algo. Yo vi recién en la tabla de entalpías que el agua líquida tiene una entalpía de formación que son menos 285,83 kJ por mol. Y la entalpía de formación del agua gaseosa son menos 241,83. La pregunta es, si el agua es agua, ¿por qué hay distintas variaciones de entalpía? Y la respuesta sale a la luz si nos damos cuenta que yo tengo acá agua líquida y acá tengo agua a vapor, o sea, tengo agua en estado gaseoso. Entonces, para esta reacción donde yo formo agua líquida, yo tengo esta variación de entalpía.
y si yo tengo esta reacción, yo tengo la entalpía de formación del agua gaseosa y fíjense que son diferentes. O sea, ¿qué significa? Que importa mucho el estado de agregación de las sustancias, tanto reactivos como productos. Bueno, acá eran elementos, así que esto lo podemos saber por la tabla periódica, ¿sí? Estos son los colorcitos que ustedes ven en la tabla periódica, que les van a indicar en qué estado está. Pero es muy importante porque no es lo mismo formar agua líquida que agua gaseosa. Y ahora se preguntarán, ¿y la diferencia cómo, la diferencia entre agua líquida y agua gaseosa? Bueno, veamos un diagrama entálpico. Partimos de la misma línea, ¿sí? Que tenemos hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Que están combinados en relación 2 a 1, ¿sí? O un mol y medio mol, un mol de hidrógeno y medio mol de oxígeno. Y tenemos una reacción que voy a agua líquida y con un que es el que tiene una variación de entalpía, que es el delta H de formación del agua líquida, y tengo otra reacción que también es exotérmica, que la variación de entalpía es la entalpía de formación del agua gaseosa. Y hay una diferencia, esa diferencia que son 44 kilojoules, ¿sí? ¿Qué son esos 44 kilojoules? Bueno, esos 44 kilojoules es la entalpía que necesita el agua líquida para llegar a agua a vapor. ¿Qué significa? Es la energía que yo le tengo que agregar al agua líquida para pasarla a agua a vapor. O sea, es la entalpía de ebullición que tiene el agua. Ahora, si yo tengo agua a vapor y ese agua a vapor de alguna manera se enfríe y pasa a agua líquida, que es el proceso de licuefacción del gas, yo voy a tener que cuando paso de agua gaseosa a agua líquida, libero 44 kilojoules. Pero eso también nos va a dar... bueno, fíjense que esto es lo mismo, el mismo principio o la ley del Lavoisier-Laplace asociado a un cambio de estado en vez de una reacción química. O sea, acá no hay reacción química, pero sí hay un cambio de estado y podemos ver el mismo principio, ¿sí? O la ley del Lavoisier-Laplace, que coincide bastante con lo que es la primera ley o el primer principio de la termodinámica, que si en un sentido yo tengo una variación positiva, en otro sentido tengo una variación negativa de energía. Pero además podemos ver esta otra cuestión que es bastante interesante. Si yo llevo adelante la reacción de un mol de hidrógeno más medio mol de oxígeno para dar un mol de agua gaseosa, yo libero 241,83 kilojoules. O sea, yo planteo la reacción así tal cual está escrita con esta liberación de energía. Si ahora yo planteo que esta agua gaseosa yo la voy a enfriar, ¿sí? Esa agua gaseosa, si se enfría, pasa a agua líquida liberando 44 kilojoules por mol. Ahora, si yo hago la reacción en una sola etapa, ya sabíamos que liberábamos 285,83 kilojoules por mol. ¿Qué pasaría si yo en vez de hacerlo en una etapa, la hago en dos etapas como lo hice acá arriba? O sea, primero sintetizo el agua gaseosa y después dejo que se enfríe. Yo tendría que sumar esta reacción que tengo acá arriba a esta. Pero si yo sumo, a un lado de la reacción y en el otro se me repite el agua gaseosa, o sea que la puedo borrar. Y voy a obtener esta reacción. Hidrógeno gaseoso, un mol, más medio mol de oxígeno gaseoso, que me da un mol de agua líquida. ¿Y qué pasa? Yo como sumé las reacciones, ahora voy a sumar las entalpías tal cual están, o sea, a menos 241,83 kilojoules por mol, le voy a sumar menos 44 kilojoules por mol. O sea, la variación de entalpía esta me va a dar justamente la misma variación de entalpía que yo hubiera tenido si hubiera hecho la reacción en una sola etapa. Y esto que estamos enunciando nosotros ya lo enunció el señor Hess. Este sujeto era Hess, ya no está más entre nosotros lamentablemente, vivió hace muchos años. ¿Y cómo lo enunció? Que si una serie de reactivos reaccionan para dar una serie de productos, el calor de reacción, o sea la entalpía liberada o absorbida, es independiente de si la reacción se lleva adelante en una, dos, tres o más etapas. ¿Qué significa esto? Que no importa la cantidad de etapas en las cuales yo llevo adelante una reacción,
la energía que yo obtengo de esa reacción es siempre la misma. ¿Sí? Podemos verlo con otros ejemplos que nos pueden ayudar a clarificar un poco más. Porque antes habíamos visto una reacción química y un cambio de estado, ahora vamos a verlo con dos reacciones químicas consecutivas. Teníamos, si ustedes buscan en sus tablas van a ver que el calor de formación del dióxido de carbono o la entalpía de combustión del carbono grafito, como quieran decirlo, es 393 kJ por mol. Si yo esta reacción, en vez de llevarla en una sola etapa, o sea, voy directamente de carbono grafito y más oxígeno para llegar a dióxido de carbono, la hago en dos etapas. Primero hago, por ejemplo, carbono grafito, lo quemo con medio mol de oxígeno para dar monóxido de carbono. Eso me libera 111 kJ por mol. Ahora, el monóxido de carbono también es un combustible y se puede seguir quemando en presencia de oxígeno, liberando energía y formando dióxido de carbono. Y esa entalpía de reacción son menos 282 kJ por mol, que es justamente lo que falta para llegar a dióxido de carbono. Si ustedes se fijan, la suma de estas dos entalpías, ¿sí? La entalpía de la formación de la reacción de carbono y oxígeno para llegar a monóxido de carbono, y si yo agrego medio mol de oxígeno, en la entalpía que yo necesito para llegar al dióxido de carbono, coincide con si la reacción lo hubiera llevado directamente en una sola etapa, directamente desde carbono grafito más oxígeno que va a dióxido de carbono. Y esto se puede usar para conocer reacciones que a veces, para conocer calores que en otros tipos de reacciones, no solamente, o sea, no solamente la reacción, podemos encontrar una reacción intermedia, por ejemplo. Tenemos la combustión del azufre para dar dióxido de azufre y la combustión del azufre para dar trióxido de azufre. O sea, tenemos un delta H1 que son menos 296,84 kJ por mol y un delta H2 que son menos 395,77 kJ por mol. Nos pide calcular el delta H reacción para la combustión del dióxido de azufre, o sea, nos piden que calculemos qué calor se libera cuando yo quemo un mol de dióxido de azufre y formo un mol de trióxido de azufre. Bueno, a ver, ¿cómo podríamos resolver esto? Y lo podemos hacer pensando una situación donde yo tengo, este es el producto que yo quiero tener, entonces me fijo en las reacciones que tengo arriba, cuál de esas reacciones tiene este producto como producto de la reacción. Y veo que esta lo tiene como producto de la reacción. ¿Sí? Acá en esta reacción yo tengo el trióxido de azufre como producto. Entonces la puedo escribir, la copio exactamente igual, ¿sí? A cómo está. Y veo que esta reacción tiene azufre como reactivo, oxígeno como reactivo y trióxido de azufre como producto. Bien, ahora yo necesito una reacción que tenga al dióxido de azufre como reactivo. Y veo que acá no tengo ninguna, pero tengo el dióxido de azufre acá como producto. ¿Qué podría hacer? Y yo la podría escribir al revés esta reacción. Si yo la escribo al revés, el dióxido de azufre va a estar como reactivo y es el reactivo que necesito. Entonces puedo escribir esa reacción al revés. Pongo que el dióxido de azufre se descompone en azufre más oxígeno. Ahora, si en un sentido la reacción tenía una variación de entalpía que era menos 296,84 kJ por mol, si yo la di vuelta, ¿qué voy a tener que hacer? Le voy a tener que cambiar el signo a la variación de entalpía. ¿Por qué le cambio el signo? Porque si en un sentido era endotérmica, en el otro sentido es exotérmica. Fíjense que yo acá tengo como producto el dióxido de azufre y acá lo tengo como reactivo. ¿Sí? Entonces, como está ahora como reactivo descomponiéndose, el dióxido de azufre, cuando se forma, libera calor. Cuando se descompone, lo necesita absorber. Y fíjense que ahora, ¿qué puedo hacer? Tengo 3 medios de oxígeno y un oxígeno por acá. Entonces yo este oxígeno acá, que estoy de un lado y del otro de la flecha, lo puedo restar
y a este le resto 1, por lo tanto me queda medio mol de oxígeno solamente. Y tengo un mol de azufre y un mol de azufre a ambos lados de la flecha. ¿Qué puedo hacer? Lo puedo tachar porque me sobra los dos lados. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que tengo un mol de dióxido de azufre más medio mol de oxígeno que me da como producto un mol de trióxido de azufre gaseoso. ¿Y a qué va a ser igual el delta H de reacción? Y va a ser igual. Si yo sumé las dos ecuaciones, va a ser igual a este delta H más este delta H. O sea, yo tengo que hacer a menos 395,77 kJ por mol, le tengo que sumar 296,84 kJ por mol. Y como respuesta me da menos 98,93 kJ por mol, que es el calor liberado cuando yo quemo un mol de dióxido de azufre con medio mol de oxígeno para dar un mol de trióxido de azufre. Vamos a ir a otro, los voy a llevar un poquito a recordar algunas cuestiones de biología que ustedes han dado en otros años. Si se acuerdan, la respiración pulmonar, nosotros inspiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono y agua. Ahora, ¿por qué exhalamos dióxido de carbono y agua? Bueno, se acordarán que si uno se ve lo que era la respiración celular, uno ingresa glucosa y oxígeno y termina liberando la mitocondria energía, dióxido de carbono y agua, que después ese dióxido de carbono se transporta por la sangre, se intercambia en el alveolo y se libera el dióxido de carbono al ambiente. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la glucosa que por glucólisis producía 2 ATP, llegábamos a ácido pirúvico y después con el ciclo de Krebs obteníamos dióxido de carbono y agua? Y este poder reductor en la cadena transportadora de electrones combinado con el oxígeno me permitía producir ATP. Si ustedes se fijan, ¿cuáles son los reactivos que tenemos acá? Tenemos la glucosa y el oxígeno, ¿sí? ¿Y cuáles son los productos? Dióxido de carbono y agua y energía que la célula almacena en forma de ATP, ¿sí? Que después lo usará como lo necesita usar. Ahora, esta reacción no es otra cosa que la reacción de combustión de la glucosa. Nada más que cuando uno quema glucosa, lo lleva adelante la reacción en una etapa. Pero si uno la lleva, en vez de llevar en una etapa, la lleva en 10 etapas de glucólisis más 12 etapas o lo que sea del ciclo de Krebs. ¿La energía intercambiada va a variar o no va a variar? No, no va a variar. ¿Por qué? Porque si una reacción yo la llevo en una etapa o en 15 etapas, el intercambio de energía es exactamente el mismo. O sea, nosotros de la glucosa podemos aprovechar por cada mol de glucosa menos 673 kilocalorías por mol. Y es de ahí de donde se obtiene lo que son las calorías de los alimentos, ¿sí? Cuando uno mide el valor energético de los alimentos, los puede calcular directamente quemando el alimento y viendo cuánta energía se obtiene a partir de combustionar el alimento, porque es exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Obviamente nosotros no tenemos fuego adentro del cuerpo, lo que tenemos es una serie de reacciones enzimáticas, ¿sí? Divididas, que una está en el citosol y otra están en la mitocondria, pero al margen de la cantidad de pasos que hagamos, lo que estamos haciendo adelante es una combustión extremadamente controlada a temperatura ambiente. Para eso usamos los catalizadores que se denominan enzimas, para que la combustión se pueda llevar adelante a temperatura ambiente, y de esa forma los animales obtenemos energía, los seres vivos quimiotrófos obtenemos energía, ¿sí? Ahora, cuando pensamos en la alimentación saludable, generalmente se hacen, de azúcares y carbohidratos, estas tablas bastante conocidas, se obtienen 4 calorías por gramo, 4 kilocalorías por gramo sería, caloría con mayúscula, de las proteínas 4 y de las grasas de aceite 9. Si somos un poquito más refinados, vamos a ver que vamos a tener tablas donde nos dan por detalle, por ejemplo, si el pollo está cocido a la plancha tiene 98 calorías, si el pollo está asado tiene 110, entonces el pollo asado engorda más que el pollo a la plancha, y ese tipo de situaciones. Pero es
si logro contar las calorías de lo que como, ¿sé cuánto me alimento? Bueno, este muchacho, que no está caracterizado por tener las mejores ideas, cree que sí. Pero veamos un ejemplo y pensemos, si solo contar calorías es un criterio fiable para una alimentación saludable. Veamos, por ejemplo, que tenemos un vaso de jugo de naranja exprimido, que aproximadamente 200 mililitros contienen 100 kilocalorías. ¿Qué significa esto? Que cuando esto ingresa al organismo, el organismo puede obtener de ese jugo de naranja 100 kilocalorías. De una gaseosa, cuya marca no voy a decir porque no viene al caso, una gaseosa no dietética, aproximadamente de 250 mililitros, o sea, un vaso un poquitito más grande nada más, nuestro cuerpo obtiene 100 kilocalorías. ¿Es lo mismo tomarse un jugo de naranja que un vaso de gaseosa? ¿Sí? Veamos. Cuando uno ingiere un vaso de jugo de naranja, o sea, además de los hidratos de carbono, que son bastantes los que puede ingerir, uno está ingiriendo un porcentaje de proteínas, de fibras, de varios minerales, ¿sí? De vitaminas que uno va teniendo y que el cuerpo necesita. Cuando uno ingresa a su organismo 250 mililitros de gaseosa, lo que está teniendo básicamente son carbohidratos, de los cuales azúcares simples son todos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que uno no está ingresando exactamente lo mismo en valor nutricional si uno toma un vaso de jugo de naranja que un vaso de gaseosa. Digo esto porque 100 kilocalorías de jugo de fruta no es lo mismo que 100 kilocalorías de gaseosa. Digo esto porque muchas veces para salir del paso y matar el hambre uno suele optar por la vía fácil, que es comprarse en el kiosco la gaseosa, y no digo que esté mal, ¿sí? Lo que pasa es que no nos está aportando exactamente, si bien cubre una cuestión de energética, vista así a vuelo de pájaro, cubre la cuestión energética, no está cubriendo un montón de otras cuestiones que uno tiene que cubrir también en lo que significa una alimentación saludable. Lo digo más que nada porque ustedes están en edad de crecimiento, en edad de desarrollo, y la alimentación en este momento suele ser algo bastante importante, sobre todo con la gran cantidad de enfermedades asociadas a la malnutrición en la adolescencia en países como Argentina, que no muchas veces no está ligado a la falta de alimentos, ¿no? Y si analizamos un poco más, esto se lo dejo como juego didáctico si quieren, analizando el etiquetado, ya que estamos en el tema de alimentación. Fíjense que si bien esto es como se nos informa y esto es como deberían informarnos. A ver, cuando ustedes ven las porciones en una gaseosa, acá de una gaseosa de 600 mililitros, ustedes ven que la porción son 200 mililitros. ¿Qué significa? Que ahí en el envase hay 3 porciones. Uno nunca se toma un tercio de la gaseosa chiquita, sino que se la toma entera y generalmente no la comparte. Entonces, si bien ustedes, cada porción cubre el 17% de, no de los nutrimientos diarios recomendados, sino de el valor energético recomendado. Y acá hay una trampita en la cuestión esta. ¿Qué significa? El 17% de este valor energético es si yo comiese vegetales, frutas, verduras, carnes, lácteos. Si es solamente de azúcares, una botellita de 600 mililitros, o sea, las 3 porciones que suelen decir, ya pasan el requerimiento o la tolerancia de azúcar que un organismo adulto necesita, porque el organismo adulto necesita solamente el 10% de sus calorías, y un organismo en desarrollo también, solamente el 10% de las calorías ingresadas a partir de azúcares simples. Entonces, ¿qué significa esto? Que no podemos andar contando las calorías y pensar que si cuento calorías voy a cubrir mis requerimientos nutricionales. Para que se den una idea, con una gaseosa de 500 mililitros llega hasta el máximo de azúcares simples que se sugieren consumir en un día. O sea, solamente el 10% de las calorías de un día se pueden consumir con azúcares simples.
O sea, si te tomaste una gaseosa de medio litro y además te clavaste un alfajor, ya te recontrapasaste. Si te comiste un chocolate, ni te cuento. Y si te tomaste una gaseosa entre dos de 1,4 litros, cosa que no es muy raro que ocurra, ya te pasaste la cantidad de azúcares simples que se sugieren consumir en un día. Pero como cuestión reflexiva le dejo esto, yo sé que esto no es mucho de química, pero siempre me interesa dejarlo planteado. Antes se utilizaba la pirámide alimentaria, donde se daban una cantidad de porciones que uno tenía que comer en la semana, tanto de panes y de cereales o de harinas refinadas, tanto de fruta, tanto de verdura. Ahora se suele usar el tema del plato saludable, lo que se sugiere es muchas verduras, muchas frutas, suficiente cantidad de cereales y harinas refinadas y un poco de leguminosas y alimentos de origen animal, ya sean carnes, pescados, lácteos. Bueno, más allá de cuestiones culturales, esto es algo que se suele recomendar, también que uno culturalmente tiene mucha tendencia a comer carne, ¿sí? Y derivados de lácteos, o sea, y también muchos harinas refinadas. Pero bueno, eh, tengan en cuenta que generalmente los platos tienen que ser la mitad del plato, tiene que ser frutas, verdura y legumbres, y la otra mitad carne y harinas refinadas. Le dejo esto porque me parece que generalmente cuando uno sale de estas clases de termoquímica, aprendiendo a contar calorías o de dónde viene la energía que el cuerpo aprovecha, cuando uno lo puede racionalizar, la primer simplificación que se hace es justamente esa. Si yo me tomo una gaseosa de 2 litros, puedo andar todo el día porque tengo la energía suficiente. Bueno, podés andar todo el día con la energía suficiente, pero vas a andar con un poquitito de hígado graso y con deficiencia en un montón de otras vitaminas que tu cuerpo necesita, sobre todo cuando estás en edad de crecimiento. Bueno, los dejo con esto y luego voy a estar colgando otras actividades en el aula virtual.